Ahora sí, perfecto. Bien, vamos entonces ya a dar inicio a nuestro taller de esta tarde, no sin antes hacerles recordar que ya está colocado una vez más el enlace para el registro de asistencia. No se olviden que para hacer el registro lo tenemos que hacer llenando nuestros datos. A continuación voy a compartir mi pantalla para los que, digamos, recordar un poquito porque es muy importante tener el registro de todos y cada uno de ustedes para el proceso del desarrollo de cada una de las actividades. Bien, este es el formulario que siempre llenamos al iniciar cada uno de los talleres. Desplegarán la fecha y la temática. En este caso, el día de hoy 30 está programado. Cuando ustedes se encuentran, a veces hay varias. El día de hoy solo está programada la de la región Apurímac, Ujela, Bancay, con herramientas para gestión de proyectos de innovación con inteligencia artificial, parte uno. Colocarán sus apellidos y nombres, sus nombres, perdón, y apellidos, su número de celular, su correo electrónico, el sexo, el código modular del nivel en el cual ustedes laboran, su situación laboral, sea nombrado, contratado, caso, locación de servicio u otra si fuese necesario, y especificarán su carga laboral, si son docentes de primaria, de secundaria, de inicial, multigrado, de EVA, son profesores de innovación pedagógica, si son PIP, si son coordinadores de innovación de soporte tecnológico, SIS, docentes de educación superior, subdirectores, directores, personal de UGEL, para poder determinar el perfil de cada uno de ustedes, de los participantes. Y el tipo de documento, que en este caso es el DNI. Procederán entonces ustedes a hacer el registro correspondiente, de esa manera poder llevar un orden en el desarrollo del taller. Bien, vamos entonces a darles un poco el marco de cómo va a ser la metodología de trabajo de esta tarde. Como les mencionaba, esta temática está dividida en dos bloques, uno y dos. En esta primera parte vamos a ser un poco quizás más expositivos, porque todos estos elementos que vamos a compartir nos van a ayudar para poder emplear con mayor precisión las plataformas digitales. Sin embargo, vamos a tener un espacio para dar una mirada así a grandes rasgos sobre cómo funcionaría la plataforma para poder generar un proyecto de innovación. Entonces, más o menos, la mayor carga la vamos a tener en la parte teórica para ir explicando. Tendremos unas pausas para poder hacer quizás preguntas y lo pueden hacer a través de dos medios. Lo pueden hacer si alguno no desea abrir el micro, lo pueden hacer durante el espacio que demos por el chat de la reunión. Yo los voy siguiendo a todos y cada uno de ustedes con respecto a las dudas, inquietudes que tengan con las partes que se van explicando y vamos haciendo ciertos cortes y pautas para poder eh, desarrollar la temática. Bien, entonces, dicho eso, vamos a pasar con la presentación de esta tarde. Voy a compartir mi pantalla. Ahora sí, tenemos entonces lo que corresponde a herramientas para la gestión de proyectos de innovación con inteligencia artificial, parte uno. Vamos entonces a dar inicio a esta presentación en esta tarde y la ruta que vamos a seguir o que nos va a orientar, vamos a ver un poco en esta tarde como punto uno, que es un proyecto de innovación pedagógica. Vamos a también ver un poco, a ver los momentos a considerar para su realización. Vamos a también ver algunos ejemplos de experiencias y consideraciones al final para implementar un proyecto de innovación con inteligencia artificial. Recuerden que todo este bloque de presentación desarrollamos nosotros lo que corresponde a todo lo que es uso de herramientas y plataformas asistidas por inteligencia artificial. Bien, vamos entonces a partir cuál es el propósito de este taller de fortalecimiento digital bajo esta temática. Es poder brindarles a todos y cada uno de ustedes puntos claves para tener en cuenta para la implementación de proyectos de innovación con inteligencia artificial. La inteligencia artificial que desde hace algunos años se ha venido adaptando, digamos, a las exigencias educativas. Muchas de las plataformas que hoy hacemos uso están asistidas por inteligencia artificial. Estas plataformas se han ido adaptando de tal forma que nos pueden brindar un servicio bastante
completo a cada uno de nosotros. Bien, vamos entonces a pedirles por ahí, por favor, que veía un micro abierto. Ahora sí, muy bien. Entonces, este es un poco el propósito del taller del día de hoy. Y vamos a partir de la primera pregunta, la premisa sobre qué es un proyecto de innovación pedagógica. Y seguramente muchos de ustedes han venido desarrollando diversos tipos de actividades dentro de la escuela, ¿no? Y no lo he especificado siempre como un proyecto o ha quedado un proyecto muy a nivel de la institución educativa, como muy interno. Y lo que buscamos con este espacio es que todas estas experiencias que ustedes tienen como maestros de aula, maestros en campo, con toda la expertise, estas iniciativas que muchas veces desarrollamos para poder atender a nuestros estudiantes o a la comunidad, den un paso más, pasen al siguiente nivel y que este proyecto que ustedes quizás ya tienen o han venido desarrollando año tras año, se pueda convertir a la larga a través de estas orientaciones y a través de este espacio, que se puedan animar a convertirse en buenas prácticas. Recuerden que el Ministerio de Educación promueve las buenas prácticas, que no son otra cosa que esos proyectos que van innovando e implementando en cada una de las escuelas y que se convierten en buenas prácticas para poder darles a conocer a los demás maestros de distintas partes del país donde comparte estas experiencias de cómo han desarrollado su proyecto, sobre qué lo enfocaron. Y es un poco donde en esta parte de la exposición donde vamos a ver esto sobre los proyectos, seguramente vamos a ir identificando algunas iniciativas que hemos tenido en nuestras escuelas. Bien. ¿Qué es un proyecto de innovación educativa? Vamos a partir de esta pregunta para poder tener claro algunos puntos. Un diseño parte de una planificación, que es lo primero que tenemos que tener. No es otra cosa el proyecto de innovación educativa que una propuesta organizada, integrada y sistematizada de actividades que se plantean en un determinado tiempo, tienen una temporalidad y que se establecen con plazos, con metas y con objetivos, ¿no? Es una propuesta organizada, pero sobre todo cuando hablamos en el campo educativo, es lo que buscamos es el propósito de cambiar o de transformar y de mejorar la práctica pedagógica. Es decir, es una propuesta, el proyecto de innovación educativa, que incluye nuevas formas o alternativas para abordar un proceso en educación. Es muy importante que podamos determinar que cuando surge la iniciativa de poder crear un proyecto es porque hemos descubierto una necesidad, ya sea en la escuela o en la comunidad donde se encuentra mi escuela, y que yo quiero atender. Nosotros como maestros muchas veces identificamos muchas necesidades en los estudiantes, ya sea en el campo pedagógico, ya sea en el campo de la formación humana, o también encontramos algunas necesidades que tiene la comunidad y buscamos responder a ella a través de un proyecto. Y este proyecto de innovación que proponemos no es otra cosa que nuevas formas y alternativas para abordar el proceso educativo con el fin de lograr mejoras cualitativas. Los proyectos tienen el propósito de cambiar, de transformar. Si es un proyecto que busca responder a una necesidad propia de la escuela, del aprendizaje de los estudiantes, buscará mejorar nuestra práctica pedagógica. Si busca responder a una necesidad de la comunidad, lo que tratamos de cambiar es de transformar la realidad en la cual se desenvuelve nuestra escuela. Y aquí tenemos la participación activa de todos los miembros de la comunidad y el entorno, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Es decir, la comunidad educativa se suma a esta iniciativa que el maestro o los maestros puedan proponer a la comunidad, ya sea a la escuela o a la comunidad a donde se ubica la escuela. Entonces, esta necesidad que nosotros vamos encontrando, por ejemplo, puede ser, a lo mejor tenemos estudiantes con muchos problemas de aprendizaje de determinada área y surge la necesidad de hacer algo más, como siempre es la mística del maestro, buscar solucionar y atender esa necesidad, que puede ser del campo pedagógico, ¿no? Mejorar estrategias de trabajo, crear espacio para los estudiantes.
pero también hay necesidades de la comunidad, es decir, mejorar el entorno donde se desenvuelven nuestros estudiantes. La escuela también se convierte como un eje de proyección hacia la comunidad y entonces los proyectos se van encaminando en función a cómo vamos ubicando necesidades. Y obviamente necesitamos que todas las personas que son parte de sean interesados en el proyecto, ya sean los maestros, los estudiantes, la comunidad, los aliados que se encuentran en la comunidad, los padres de familia, todos ellos se convierten en agentes activos para desarrollar un proyecto, ¿no? Un proyecto ya sea dentro de la escuela o de proyección hacia la comunidad. Nosotros ubicamos diferentes tipos de proyectos, existen una diversidad de proyectos. Nosotros los hemos podido agrupar en SIM, básicamente, para un poco poder ubicarnos en qué tipo de proyecto nosotros nos identificamos, o a lo mejor hemos venido haciendo diversas actividades y no las hemos establecido como proyecto porque no le hemos podido ubicar en qué tipo lo puedo trabajar, cómo lo puedo desarrollar. Hago cada año siempre esta actividad, pero no le he plasmado en un proyecto. Y llevarlo a otro nivel significa convertirlo en una buena práctica y proponerla a de los demás maestros de mi región, a los demás maestros a nivel nacional. Por eso que es importante este espacio de poder identificar y ver cómo mi proyecto desde mi escuela puede llegar a mucho más personas. Vamos a ver entonces aquí los tipos de proyectos que nosotros podemos encontrar. Uno de los proyectos que podemos elaborar o que, digamos, podemos enfocarnos, o quizás ya ustedes lo han venido desarrollando, son los proyectos productivos o privados. En esta característica de estos proyectos, lo importante es generar una ganancia. Es decir, cuando yo creo o elaboro un proyecto productivo es porque voy a generar un bien, voy a generar un producto. Ese producto yo lo voy a ofrecer y eso me va a, ese producto que yo voy a ofrecer a la comunidad en general, me va a revertir en una ganancia. Entonces puedo hacer yo un proyecto productivo. Por ejemplo, mi escuela es una escuela con variante técnica, qué sé yo, y vamos a hacer dentro de la especialidad de industria alimentaria pasteles o empanadas y las vamos a vender. Ese producto, ese proyecto productivo que tiene esta característica de generar un bien, un producto para ofrecer, entonces, yo lo ofrezco ese producto a la comunidad, a los estudiantes, a la comunidad en general, y eso me genera un ingreso. Ese ingreso que genera ese proyecto productivo de empanadas, de mermeladas, a lo mejor es un taller de carpintería y vendo repisas, como un proyecto parte de la escuela, ¿no? Ya sea que este ingreso beneficie porque un porcentaje va para implementación de los talleres, para poder comprar herramientas, para comprar alguna necesidad que se tenga. Este ingreso también implica un ingreso para el estudiante porque necesita recuperar la materia prima que está invirtiendo. Entonces hay una forma de poder trabajar estos proyectos productivos. Elaboran mermeladas, elaboran queques, elaboran distintos tipos de productos de acuerdo a lo que la escuela y obviamente el maestro en coordinación con otros colegas pueden elaborar proyectos productivos. Y estos proyectos productivos generan un bien, generan un producto, ese producto yo lo coloco, me genera un ingreso que beneficia a todos los que son parte del proyecto. Entonces, cuando un proyecto es de este tipo, ya sea por un proyecto de alguna especialidad que tiene mi escuela, algún taller de educación para el trabajo y queremos hacer algo productivo. Perfecto, se elabora un proyecto, vamos a generar, porque hay que invertir, ¿no? En elaborar el producto, entonces eso hay que hacer un estudio de costos, ¿no? De cuánto es lo que estoy invirtiendo, cuánto es lo que pensamos ganar, qué se va a hacer con la ganancia, implementar nuestro taller, porque a lo mejor le falta qué sé yo, una batidora o le falta desarmadores, en fin. Y también, obviamente, ese ingreso para el estudiante porque está invirtiendo en materia prima para elaborar un producto. Entonces, podemos tener proyectos productivos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, también de biohuertos, donde
cada cierto tiempo hacerse la cosecha y se vende lo que se produce en el biohuerto y pueden ser pues productos orgánicos, ¿no? Porque no tienen pesticidas, qué sé yo. Entonces, eso genera un ingreso, es un proyecto productivo, es decir, genera una ganancia de un producto que vamos a colocar en la comunidad, en los mismos estudiantes. Y entonces ahí tenemos un proyecto productivo que es muchos como los que hay y promueven también diversos centros educativos, diversos colegios, porque tiene estas características, ¿no? Entonces, miren, ya ahí nos vamos ubicando algunos, verdad, yo en mi escuela he hecho esto y es un proyecto productivo. Y es un proyecto que quizás se hace año tras año. Entonces ya, ya tiene una temporalidad, ya tiene un resultado. ¿Y por qué no llevarlo a una buena práctica? Es algo que yo les invito a cada uno de ustedes como maestros a promover estas iniciativas que tienen dentro de la escuela. Luego también existen los proyectos públicos o sociales. Estos proyectos públicos o sociales son proyectos mucho más grandes. Podríamos decir que son proyectos macro porque buscan un impacto en la sociedad o en la población. Entonces aquí son proyectos ya elaborados, ya sea por instituciones mucho más grandes, por municipalidades, en fin, tiene una visión mucho más amplia y su alcance es mayor, tiene un mayor número de beneficiarios, pero también tiene una mayor cantidad de recursos. Porque recuerden que en cada uno, cuando elaboramos un proyecto, evaluamos también los recursos que necesitamos. Entonces, estos proyectos públicos o sociales son dirigidos a la población y tienen pues un impacto mucho más grande. Pero también tenemos proyectos comunitarios y aquí sí, al igual que el primero, estos proyectos comunitarios lo que buscan es aspirar a mejorar aspectos puntuales de una comunidad. Nuestras escuelas están ubicadas dentro de una comunidad, ya sea en una comunidad rural, en una comunidad urbana, a lo mejor en un caserío, a lo mejor mi escuela está ubicada en un centro poblado. Y entonces, como tal, surge una necesidad que yo veo en la comunidad y quiero trabajarla. Por ejemplo, mi escuela está en un centro poblado donde les falta la conciencia ambiental, es decir, la comunidad para muy descuidada, no hay, los papeles se tiran por todos lados, y entonces yo quiero despertar la conciencia del cuidado del ambiente en la comunidad y elaboro un proyecto comunitario. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que busca? Va dirigida a una comunidad pequeña, que es donde está ubicado, ya sea, como les decía, urbana, rural, y a través de la satisfacción de sus necesidades y resolver un problema. Por ejemplo, una escuela que está ubicada, por decirles, cerca em, a una zona ecológica, ¿no? En una albúfera, por ejemplo, ¿no? Entonces, la escuela está cerca, en esta laguna, donde llegan cada cierto periodo de tiempo aves migratorias, pero la gente no lo sabe valorar, no lo sabe cuidar. Entonces, desde la escuela se busca un proyecto comunitario para cuidar este ecosistema. Entonces se plantea, por ejemplo, que la escuela elabore, no sé, carteles, afiches, se concientiza a través de charlas, se pegan los afiches en toda la comunidad para el cuidado de las albuferas, de estas, zonas donde migran las aves, ¿no? De no botar la basura, en fin. Entonces, estos pequeños proyectos comunitarios surgen de una necesidad que yo veo en mi comunidad. Puede ser en mi comunidad, a lo mejor puedo hacer un proyecto productivo con mis estudiantes y vieron, ya voy dándome cuenta sobre hacia qué área puedo dirigir mi proyecto. Entonces hay proyectos comunitarios como este, por ejemplo, que les mencionaba, de una escuela en la cual yo laboré hace muchos años, estaba en la albúfera de Medio Mundo, en la región Lima, y cerca de la escuela pues están estos humedales, ¿no? Donde cada periodo de tiempo pues las aves migran y hacen una parada en estas albuferas. Y había poco conciencia del cuidado de los humedales. Y entonces, ¿qué trabajábamos con los estudiantes? A cuidar, no botar la basura, hacían
afiches, se pegaban en toda la comunidad, se hacía una campaña de sensibilización, salíamos a la calle con nuestros cartelitos y una vez que recorríamos dentro de la comunidad, lo pegábamos en las esquinas, justo de las calles que dirigían hacia los humedales. Íbamos a visitar los humedales, hacíamos campañas de limpieza con todos los estudiantes de la escuela, con sacos, y se inmiscuían mucho los profesores de ciencia y tecnología. Entonces, hay proyectos comunitarios, es decir, veíamos una necesidad en nuestra comunidad y buscábamos también que la escuela se proyecte hacia ello. Entonces, hay estas experiencias que seguro también ustedes las tienen dentro de donde están ubicadas sus instituciones educativas. Entonces, también es un poco en esta tarde compartir, ¿no? Estos espacios en los cuales vamos dándole forma a esto de los proyectos. También tenemos proyectos de vida. Estos proyectos de vida son aquellos que se centran en las metas, ¿no? Que el individuo quiere lograr a nivel, pues, personal, familiar, profesional, laboral. Es decir, en cómo ayudamos a nuestros estudiantes, a cómo se ven ellos de aquí a 5 años, a 10 años, un proyecto de vida a mediano, a largo alcance, ¿no? A corto plazo, terminar la escuela, a mediano plazo, ver qué te encuentras haciendo y a largo plazo cómo te proyectas de aquí a 10 años. Y también hay esas experiencias de este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos damos cuenta que nuestros estudiantes eh, de la escuela en la cual nosotros laboramos, pues generalmente se quedan en la comunidad, continúan y no rompen quizás ese círculo por distintas realidades que también pueden tener, pero podemos generar un espacio de proyectos de vida para poder orientarlos. Puedo, por ejemplo, hacer un proyecto sobre orientación vocacional para estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria, para poderles dar una visión de abrazar una carrera, un oficio, una profesión, de que pueden con el esfuerzo cambiar la situación en la que están. En realidad, como maestros siempre somos agentes de cambio. Y también aquí hay una experiencia, por ejemplo, en una escuela se trabajaba lo que son los gabinetes de orientación. Y estos gabinetes de orientación, que era un proyecto orientado hacia los estudiantes, era que se creaba este espacio como se trabaja generalmente en la tutoría, había una entrevista con el estudiante, se tocaban diversos puntos, se buscaba que los profesores que tengan mayor ascendencia, con los cuales los estudiantes se identifiquen, se acercaran y compartieran un poco parte de su vida. Y estos gabinetes de orientación tenían un horario, es decir, el maestro tenía una zona o digamos un ambiente libre en un determinado horario donde cualquier estudiante de la escuela podía acercarse si quería conversar, si quería tocar algún tema en particular, un problema. Y desde esa perspectiva se le orientaba con estos gabinetes de orientación. También había otro espacio donde se hacía por ejemplo, orientación vocacional de cuarto y quinto de secundaria, y se invitaba pues a los aliados de la comunidad, al médico que estaba haciendo su serum en la posta, a la enfermera de cerca de que laboraba en la posta también, al técnico, para que comparta un poco cómo ha ido descubriendo su vocación de servir y también daba testimonio al maestro, y en fin, se van generando espacios para elaborar este tipo de proyectos que respondan a las necesidades de nuestros estudiantes, porque muchas veces cuando hablamos de proyecto de vida, pues es un poco de cómo van a ir construyendo su futuro y a veces no hay forma de cómo, digamos, poder orientarlos a una mayor cantidad de estudiantes y a través de estos proyectos se pueden generar estos espacios, ¿no? Ya sean gabinetes de orientación, ferias vocacionales, testimonios de profesionales que están dentro de la comunidad y que nos pueden ayudar, el policía que cuida la comunidad puede llegar y dar su testimonio de cómo él realiza esa labor. Y todo ello, parece mentira, va motivando a nuestros estudiantes, pero cada una de estas iniciativas son proyectos que quizás nosotros en algún momento hemos realizado la actividad como tal, pero no la hemos sistematizado como un proyecto y quizás lo hacemos cada año y es momento de ya transformarlo en un proyecto estructurado, en un proyecto que pueda irse a las buenas prácticas docentes y poder concursar y poder llevar nuestra voz y nuestra experiencia a muchos más maestros. Por eso les decía
que en esta parte del taller de fortalecimiento, en esta parte que es la uno parte uno porque tiene la parte 2 es tener este marco, esta visión general para que podamos después, ayudados por las plataformas digitales, poder ir construyendo un proyecto ya sistematizado y ordenado. Entonces aquí teníamos el proyecto de vida, un proyecto de vida para orientar, podemos construirlo con esos estudiantes, con demás colegas, con aliados, y por último tenemos proyectos de investigación. Son aquellos cuyo objetivo pues son científicos con mayor conocimiento. Podemos hacer nosotros también pequeños investigación en la comunidad, en nuestra institución educativa, con propuestas interesantes, ¿no? En fin, lo que ustedes planteen de acuerdo a la necesidad que vean que existe en la escuela, que existe en la comunidad, porque es de ahí donde nacen los proyectos, porque yo como maestro busco cambiar, busco transformar y puedo obviamente enfocarlo en cualquiera de estos tipos, porque cuando hago un proyecto productivo también estoy transformando, estoy motivando, estoy propiciando crear productos, generar una conciencia empresarial. Si creo un proyecto comunitario, busco responder a una necesidad de la comunidad, de identificarme, que la escuela salga al encuentro de la comunidad. Si me aboco por los proyectos de vida, busco que mis estudiantes tengan una visión y que rompan el círculo y que vayan más allá, ¿no? De lo que quizás cambiar la situación en la que viven con mucho esfuerzo, en fin, y proyectos de investigación en la cual hacen propuestas interesantes de alguna propuesta innovadora dentro de la escuela, de una enseñanza de algún área, proponen cómo aprender mejor las matemáticas y a lo mejor alguien desarrolla una metodología innovadora, una metodología nueva y que la ha probado en sus estudiantes y que la puede dar a conocer a los demás. Y es un proyecto de investigación porque obviamente su objetivo es producir estos nuevos conocimientos. Entonces aquí tenemos enmarcados 5 tipos de proyectos con los cuales ustedes más o menos se pueden ir ubicando en el panorama. Algunos seguro ya ha trabajado este tipo de proyectos o ha hecho actividades y las puede ir ubicando en cualquiera de estas opciones y puede ir diciendo, de verdad, yo elaboré hace mucho tiempo tal producto con mis estudiantes, nos fue bien, fue una bonita experiencia, pero quedó como una actividad. Y yo les invito a que en estos espacios que tenemos de fortalecimiento podamos transformarlo en proyectos más estructurados, más sistematizados, ayudados ahora por la inteligencia artificial, pero recordando también sin perder de vista la realidad, porque también hay ciertas limitaciones en nuestras escuelas, sobre todo en el ámbito rural, de acceso al Internet, de acceso a conectividad. Entonces, eso también nosotros no lo perdemos de vista. Nuestro país es diverso y nuestras escuelas también lo son, ubicadas en distintas partes geográficas, ¿no? Entonces, en función a ello, de acuerdo a la necesidad, podemos proponer un proyecto y de cualquiera de estos tipos de proyectos. Ahora, ¿qué elementos tiene un proyecto? Cuando yo me decido a elaborar un proyecto, cuando yo ya he identificado la necesidad, ya he visto que quiero hacer algo aquí en este ámbito, debo de tener en claro ciertas cosas que mi proyecto debe llevar para poder elaborarlo y para poder construirlo. Primero debe tener una finalidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que busco? Debo determinar si mi proyecto va a dar un producto o un servicio. Si es un producto, pues puede ser, no sé, ya les mencionaba, ¿no? A lo mejor mi proyecto productivo de mermelada, de hortalizas, de biohuerto, en fin, cualquier cosa que ustedes quieran como producto. O un servicio es lo que yo voy a brindar con mi proyecto de atención, de orientación, de sensibilización. Voy a brindar un servicio. ¿Qué tipo, qué característica va a tener mi proyecto? Luego también tengo que ver el tiempo. Mi proyecto tiene una temporalidad, no es que dure eternamente. Entonces tiene un tiempo en el cual yo establezco pues ciertas metas y que luego lo iremos mencionando cuando desagreguemos cada uno de ellos. El espacio donde se va a realizar el proyecto, a quién se va a dirigir. Tengo que ver los recursos, ¿no? Con cuáles recursos cuento. Tengo que ver las restricciones porque también tengo que ser consciente de que em, voy a tener ciertos limitantes que van a hacer que yo replantee muchas cosas en este proyecto y lo evalúe. Tengo que ver mis limitaciones, las dificultades. Tengo que tener también un cronograma de actividades porque el proyecto no camina solo. El proyecto tiene una temporalidad y por lo tanto tiene actividades determinadas
de acuerdo a la naturaleza del proyecto que yo tengo que realizar. Luego también tiene que tener un presupuesto, porque un proyecto implica gasto, ya sea un proyecto que produzca un producto o un proyecto que brinde un servicio. Ambos generan un gasto. Y por lo tanto yo tengo que tener un presupuesto, cómo voy a hacer viable el proyecto. ¿Va a salir de quién? De toda la comunidad, de los que vamos a ser parte del proyecto. Y generalmente aquí los maestros cuando tenemos iniciativas de alguna actividad, y no lo vamos a dejar mentir, porque también lo he hecho y somos maestros, muchas veces nosotros somos los que hacemos viables los proyectos y ponemos y colaboramos y damos más de lo que tenemos muchas veces, porque es parte de nuestra carrera, es parte de nuestra vocación de ser maestro, pero también nos podemos afectarnos. Entonces, hay que evaluar y si podemos conseguir aliados que nos puedan ayudar en esta parte del presupuesto, de qué es lo que voy a necesitar y si me puedo agenciar a buena hora, pero tengo que obviamente sopesarlo, porque eso va a determinar que mi proyecto sea viable y se pueda hacer. Porque si yo veo que quiero hacer una campaña de sensibilización, necesito materiales, pero los materiales no caen del cielo, entonces necesito comprar cartulinas, sacos si voy a hacer jornadas de limpieza, bolsas, guantes, y todo eso, eso implica un costo. Entonces, ese presupuesto debe estar dentro del proyecto. Que a lo mejor consigo aliados, personas que me puedan ayudar, pues buena hora, pero eso lo tengo que ir evaluando ya en el momento de diseñar el proyecto, porque no puedo echar a andar el proyecto y como va viniendo, vamos viendo. Entonces eso no es posible, tengo que tenerlo ya establecido. Y luego otro elemento dentro de los proyectos que debemos tener es el resultado esperado. O sea, no hago un proyecto por hacerlo. Yo hoy día amanecí y quiero hacer esta cosa. No, tengo que estar planificado y tengo que lograr un resultado. O sea, después de este periodo de tiempo que he echado a andar mi proyecto, tengo este resultado. He logrado esto. Obviamente tengo un punto de inicio y un punto de llegada, punto de partida y un punto final. Eso es lo que debe tener mi proyecto. ¿Cómo empiezo y cómo termino? Si yo, por ejemplo, hago un proyecto, mejorar los aprendizajes de matemática de los estudiantes de primer grado de secundaria o sexto grado de primaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor he visto que no tienen sus capacidades matemáticas bien desarrolladas. Entonces elaboro un proyecto. Entonces tengo un inicio porque a empezar a trabajar con mis estudiantes a través, qué sé yo, de juegos, de sumas, de restas, en fin. Y tengo un inicio y tengo un final. Se supone que al finalizar mi proyecto mis estudiantes deben haber mejorado a como entraron, no pueden salir peor. Entonces todo proyecto, por poner, digamos así, un ejemplo, esta mirada, debe tener un progreso de cómo inicié el proyecto y cómo lo estoy terminando. Entonces tiene que tener un resultado. Ahora, en función a ese resultado, yo veo si mi proyecto ha funcionado o no. Porque también resulta que hay proyectos que inician muy bien y terminan muy mal. Y proyectos que inician y que en el camino desaparecen por diversos factores que no se han evaluado antes. Y por eso que veíamos aquí un poco estos puntos de elementos. Como les decía en esta primera parte de hablar sobre proyectos de gestión y de innovación educativa con inteligencia artificial, esta parte es el marco teórico para tener claro cuando entremos a la plataforma. Y la plataforma va a ser mucho más sencillo, pero debemos tener claro todos estos elementos. Bien, entonces tenemos ahí qué debemos tener en cuenta para elaborar el proyecto. Finalidad, producto, tiempo, espacio, recursos, restricciones, cronograma, presupuesto y resultados. ¿Ok? Bajo esta mirada, ahora sí vamos a poder determinar los pasos, el paso a paso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Y uno de los primeros pasos para elaborar un proyecto, y aquí si nadie nos gana, es el diagnóstico. Nosotros vivimos haciendo diagnósticos. Antes de empezar el año, diagnóstico. Termina el año, diagnóstico. Somos expertos haciendo diagnóstico porque es parte de nuestra práctica pedagógica. Entonces, para poder elaborar un proyecto, yo tengo que hacer el diagnóstico. Y obviamente ahí, ya en ese campo, pues nosotros, ahí como pez en el agua, indica el objetivo general y las metas que se quiere lograr o el problema que se busca solucionar. Yo hago un diagnóstico de mis estudiantes y determino que a lo mejor necesitan desarrollar más sus capacidades de comunicación
o tienen problemas de aprendizaje, o tienen problemas de conducta, o hay mucho bullying, o qué sé yo, hay un sinfín de problemas, porque cada estudiante es un mundo. Entonces, yo hago un diagnóstico, ¿no? Para poder ver la realidad de mis estudiantes, a lo mejor el entorno familiar no es el adecuado, entonces yo hago un diagnóstico. Una vez que yo hago el diagnóstico, ya he detectado un sinfín de problemas. Recuerden que nosotros hacemos pues las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, la amenaza, el famoso FODA. Analizamos para atrás, para adelante, izquierda, derecha y a partir de ahí comenzamos pues a hacer nuestra planificación, nuestra propuesta curricular, en fin, partimos siempre de ahí. Entonces, de este diagnóstico yo determino qué problema quiero atender. Ya descubrí qué necesidad si es a nivel comunitario, a nivel de estudiantes, de proyección, qué sé yo. Entonces ya en mi diagnóstico lo tengo claro. Y luego, una vez que ya tengo claro en mi diagnóstico, yo paso a hacer el diseño o la planificación. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Pues comienzo a ver las opciones, a las estrategias que me van a conducir al éxito para cumplir el objetivo. Entonces yo tengo ya el diagnóstico, he detectado mi necesidad y sobre esa necesidad comienzo a elaborar mi planificación. Francis, ¿y qué debo tener en cuenta? Lo anterior, esto de aquí, mira, no te olvides. ¿Qué voy a ir planificando? Mi finalidad, mi tiempo, mi espacio, mis recursos, porque como ya detecté el problema, ya detecté eso que quiero transformar, entonces ahora lo voy a planificar. Y aquí también planificando nosotros tenemos esa expertise. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es todo aquello que me va a ayudar a lograr a ese objetivo. Y luego, una vez que yo ya he planificado, ya sé lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por dónde voy a empezar, voy a ejecutar el proyecto. Y el proyecto no es otra cosa que poner en práctica todo lo que he hecho previo, lo que ha sido en mi diseño, lo voy a ejecutar. Entonces ahí he hecho una serie de actividades, ¿no? En fin, y comienzo a desarrollar mi proyecto. Y por último, cuando ya mi proyecto ha terminado, ha concluido en su cronograma de tiempo, porque recuerden que todo proyecto tiene una temporalidad, yo lo voy a evaluar. ¿Y qué se evalúa, Francis? Corroboro si he cumplido mi objetivo y si se ha realizado con éxito. Lo que en la lámina anterior era el resultado esperado. Entonces, yo evalúo y veo si mi proyecto llegado a buen puerto. Entonces, si yo tengo un proyecto, como les mencionaba, de mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de sexto grado de primaria, se supone que al final mis estudiantes están un poquito mejor a cómo entraron. Si yo hago un proyecto de orientación vocacional a mis estudiantes, se supone que cuando mi proyecto termine, mis estudiantes como que ya tienen claro un poco hacia qué van a hacer en el futuro. Tienen ya una visión un poco más madura porque, por ejemplo, cuando nosotros estábamos pequeños, si hablamos en este tema del vocacional, tú le preguntas a un niño de cuarto, quinto de primaria, y, pues quiere ser bombero, quiere ser policía, quiere ser Superman, em, o quiere ser un robot, ¿no? En fin, es de acuerdo a su mentalidad de niño, de juego. Pero conforme va pasando el tiempo, ya no quieres ser Superman cuando estés en cuarto año de secundaria. Ya comienzas a darte cuenta de que necesitas orientación para poder ver qué es lo que quieres a futuro. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro proyecto, en este caso, en la parte de la evaluación, fijarme que ha ido hacia el objetivo y que se ha realizado con éxito. He logrado lo que esperaba en el proyecto. ¿Vieron? Y cada uno de ellos se relaciona con el otro. Por ejemplo, yo hago el diagnóstico, ¿no? Voy a hacer el diagnóstico y aquí ubico la necesidad. Luego hago el diseño de la planificación. Pero el diseño y la planificación también diseño y planifico la ejecución y diseño y planifico la evaluación. Luego viene la ejecución. ¿Qué ejecuto? Ejecuto el diseño o la planificación, ejecuto la ejecución y ejecuto la evaluación. Y luego cuando evalúe, ¿qué evalúo? Evalúo el diseño, evalúo la ejecución y evalúo la evaluación. Cada uno de ellos va de la mano con el otro. Entonces, tengo que en el proceso de evaluación
A lo mejor alguna estrategia estuvo mal propuesta, alguna actividad no fue la adecuada, tengo que corregirlo. Evalúo cómo se ejecutó, cómo se llevó a cabo, fue la manera pertinente, fue lo más viable, evalúo. Y también tengo que evaluar la evaluación, es decir, si estos resultados que yo esperaba estoy utilizando los indicadores adecuados. Entonces, estos son los pasos que yo debo tener en cuenta al momento de poder echar a andar un proyecto a nivel educativo, ya sea pedagógico, si tengo que atender alguna necesidad de mi estudiante o alguna necesidad de mis colegas maestros, que también puedo hacer un proyecto. Por ejemplo, un proyecto de aquí. Yo he estado en el taller de fortalecimiento digital y el próximo año yo voy a hacer mi proyecto de desarrollar las habilidades digitales en los maestros de la escuela 21-21. Esos son mis colegas. Y yo hago mi proyecto y hago mi diagnóstico porque no saben manejar muy bien las herramientas digitales, planifico qué herramientas vamos a trabajar, que son las que he aprendido en el taller de fortalecimiento digital, ejecuto mi proyecto, trabajamos las plataformas y al final mis colegas, a lo mejor de las herramientas, mi proyecto busca que por lo menos manejen dos tranquilamente sin complicaciones y manejan las dos y mi proyecto ha logrado su objetivo, por decirlo así a grandes rasgos. Entonces, es importante que cada uno de estos pasos del proyecto digamos, se van relacionados uno con el otro, ¿no? Se hace el diagnóstico, se hace el diseño, se hace la ejecución y la evaluación. Se diseña y se planifica la ejecución, se diseña y se planifica también la evaluación. Cuando se ejecuta el diseño, se ejecuta la ejecución y se ejecuta la evaluación. Y la evaluación pasa por todo, porque evalúo el diagnóstico, evalúo el diseño, evalúo ejecución y evalúo propiamente la evaluación para ver si todo ha sido correcto. ¿Bien? Entonces, vamos ahí entonces dándole una mirada a todo lo que es el proyecto. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos este primer bloque sobre los pasos de un proyecto. Y ahora debo de pasar a estas preguntas que están acá. Consideraciones para tomar en cuenta. Me dice, todo proyecto debe considerar responder mínimamente a las siguientes preguntas. Muy bien, vamos a ver. La primera es ¿qué? ¿Qué quiero lograr con mi proyecto? ¿No? ¿Qué quiero hacer? Quiero atender a mis estudiantes, quiero atender a mis colegas, quiero proyectarme en la comunidad, quiero ofrecer un producto con mis estudiantes para implementar mi taller, quiero... ¿Qué quiero? Lo primero. Luego, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué quiero hacer ese proyecto? Para que mis estudiantes mejoren sus aprendizajes. Perfecto. Entonces son preguntas básicas que tengo yo que hacerme. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero que tome conciencia en mi comunidad en el cuidado del medio ambiente? Para que vivir mejor, en fin. Entonces yo me tengo que plantear esas preguntas. Ahora, un proyecto obviamente no se desarrolla solo. Un proyecto es en equipo. Entonces, son preguntas que nos debemos hacer cuando queremos dar un paso y elaborar un proyecto de naturaleza pedagógica, de un proyecto, en fin, de los que hemos visto diferentes tipos, o si queremos proyectarnos a la comunidad, o si queremos hacer un proyecto vocacional con nuestros estudiantes. ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Ahora, ¿por qué lo quiero hacer? También es otra pregunta. Porque vemos que la situación de nuestros estudiantes pues no es la mejor. Ta. ¿Por qué lo quiero hacer? Entonces, esta primera capa de preguntas, el qué, el para qué y el por qué, es necesario que nosotros nos hagamos para poder tener claro el proyecto. Porque también nos podemos dejar llevar por el entusiasmo. Y sí, vamos a hacer lo que parece bonito, la iniciativa, y yo le ayudo, pero le ayudo un día y ya no le ayudo más adelante. Y el proyecto no es una plantita, tengo que alimentarlo y tengo que ir empujándolo. Entonces, es importante que esta primera capa de preguntas la tengamos claro. ¿Qué, para qué y por qué? Una vez que tenemos claro esta primera capa, pasamos a la segunda. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí va a la primera parte de las diapositivas que decíamos, ¿no? Es decir, de evaluar la viabilidad. Yo tengo mi proyecto, a ver, se me ocurre, de biohuerto.
voy a hacer mi proyecto, construyamos, ¿no? En biohuerto y vamos a producir ahí algunos productos orgánicos. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué quiero hacer este proyecto de biohuerto? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque tengo que ver eh, quién va a cuidar el biohuerto, cómo van a ser los turnos, quién va a limpiar la tierra, quién va a estar echando el abono, y si es orgánico no tiene que llevar pesticida, quién va a hacer el compost, quién va a recolectar las cáscaras, en fin, es todo una serie de actividades. Entonces tengo que medir cómo lo voy a hacer. Por eso les decía, a veces el entusiasmo nos puede ganar y no medimos que el proyecto exige pues que muchas personas de las que forman parte del proyecto tengan una actividad específica. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? La otra pregunta y la segunda capa importante para ver un proyecto es ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo hago mi proyecto? ¿Lo hago a inicios de año? ¿Lo hago a mitad de año? ¿Lo hago a fin de año? ¿Cuándo es pertinente desarrollar el proyecto? ¿En qué momento puedo hacerlo? ¿No? La temporalidad. Puedo iniciar en marzo, puedo iniciar en julio, puedo hacerlo los 4 últimos meses del año. ¿Cuándo lo voy a hacer? Obviamente, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, tengo que establecer. Si voy a hacer mi proyecto de biohuerto y a mí se me ocurre, qué sé yo, no medir, analizar bien y digo, voy a hacer mi biohuerto en noviembre. Pues en noviembre y diciembre se van todos y el biohuerto se muere. Entonces tengo que ver cuándo es el tiempo pertinente, si tengo un proyecto de qué naturaleza es, cuándo lo voy a desarrollar, qué días, qué temporalidad, en fin, porque ahí van a estar las actividades. Y luego voy a tener que preguntarme en esta segunda capa de preguntas, ¿con qué voy a hacer mi proyecto? Es lo que les decía, los recursos, el presupuesto. ¿Tengo algo? ¿Van a colaborar? ¿De dónde voy a sacar? ¿Voy a hacer actividades para obtener algún fondo? ¿Qué sé yo? Tengo que también tenerlo claro con qué. Una vez que yo tengo cubierta mi primera capa de respuestas a estas preguntas, el qué, el para qué, el por qué, el cómo, el cuándo y el con qué, hay una línea que ustedes pueden ver ahí, que es el segundo bloque de preguntas. La segunda capa, esta tercera capa vendría a ser la primera y la segunda, y esta tercera capa separada por una línea. Esta tercera capa nos pregunta, ya una vez que tengo claro cómo lo voy a hacer, cómo va a funcionar, en qué tiempo, porque las razones, la justificación, ahí están las preguntas de que todo proyecto pues tiene una finalidad, tiene una justificación. Una vez que yo tengo claro todo ese bloque, esas dos primeras capas, paso al tercero y ahí vienen las preguntas ejes fuertes y las más grandes. ¿Qué obtendré de mi proyecto? Dependiendo si es un producto o un servicio, ¿qué es lo que voy a obtener? Si es un producto, pues obviamente tengo que generar una ganancia, ¿no? Es lo que les mencionaba al inicio con un proyecto productivo. ¿Qué obtendré si es de otra naturaleza? Tengo que evaluarlo. ¿Hasta dónde voy a llegar con mi proyecto? ¿No? Es decir, tengo que tener una temporalidad y también evaluar si hasta ahí es viable y si está funcionando. Cada una de las actividades que se programan en un proyecto tienen que evaluarse periódicamente. Entonces, ¿hasta dónde voy a llegar? Y por último, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy en el camino correcto? ¿Cómo me voy a dar cuenta que he logrado mi objetivo? Entonces, estas consideraciones son muy importantes y son preguntas que nos van a ayudar no solamente a elaborar un proyecto educativo, sino también nos va a ayudar a nuestra vida personal cuando queremos tomar alguna decisión. ¿Qué, para qué, por qué, cuándo, con qué voy a obtener, hasta dónde voy a llegar y cómo lo voy a evaluar? Entonces, esto nos ayuda mucho a tener que el proyecto no sea muy subjetivo, ¿no? Ay, qué bonito, lo quiero hacer porque estoy muy emocionado, porque las colegas ahí, o los colegas me han dicho que vamos a todos echar la mano, pero si bien es cierto, el entusiasmo es bueno, pero también todo proyecto implica que tenga que yo aterrizar, porque mi proyecto tiene un objetivo, y ese objetivo es el resultado del proyecto. Entonces, tengo que tener claras las cosas al momento de elaborar un proyecto, porque cuando este proyecto se convierta en buenas prácticas, y los animo a que participen en las buenas prácticas docentes, tengo yo que llevar este proyecto y decir, eso es lo que he logrado con mi proyecto. Vengo trabajando 2 años con mis estudiantes desarrollando esta metodología para aprender matemática y me da resultado. Entonces, el proyecto es viable y tiene bases sólidas. No,
es en mi pensamiento o en la idea que queda, sino que esto me ayuda a que mi proyecto, em, como decimos en el término, esté bien aterrizado, ¿no? Entonces ahí miren, estas son las consideraciones que debemos tomar en cuenta para elaborar un proyecto. Igual, recuerden que la presentación ustedes también la van a tener en el site de la UGELA Bancay para que puedan tener también esto como material de apoyo para ustedes, como referencia si quieren desarrollar algún espacio también de proyectos o tener algunas ideas de aquí, pues bienvenido, lo pueden aprovechar al máximo. Ahora vamos a ver momentos a considerar para la realización del proyecto. Francis, hasta aquí no vemos la guía, claro, porque necesitamos tener claro, porque si no, la guía no nos va a entender lo que queremos. Y es más sencillo ya cuando tenemos claro todos estos conceptos, estas ideas referentes al proyecto, porque la guía ya las va a simplificar y nos va a ahorrar un montón de tiempo para poder proponer un proyecto y elaborarlo. ¿Cuáles son los momentos a considerar para su realización, para tener en cuenta este proyecto? Vamos a verlo. Cualquier duda, yo los voy siguiendo en el chat y una de las primeras dudas es el link de asistencia. Perfecto, ya lo acabo de compartir. Ahí está para todos y continuamos. Entonces, ¿cuáles son los momentos a considerar para su realización? Este proyecto, ¿qué hacemos? Bien, y aquí estamos nosotros pensando, ¿cuáles son? El primer momento, identificamos, ya sabemos, el problema. ¿Qué necesidad hay? Para identificar los problemas se puede utilizar alguna de las siguientes fuentes. Ya, aquí se agárrense porque aquí vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo yo, como maestro y en mi práctica pedagógica, voy a determinar o ver qué necesidad o qué problema hay en mi comunidad educativa? Obviamente nosotros, como les mencionaba, nuestro trabajo inicia siempre con un diagnóstico. Todos los años hacemos diagnóstico. ¿Por qué? Porque los diversos documentos de gestión de la escuela parten de un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico del proyecto educativo institucional, lo primerito. Eso lo tenemos nosotros como el ABC. Luego también nos va a servir de referencia los temas transversales del diseño curricular y los temas transversales ya diversificados que los maestros en común acuerdo, em, digamos, lo tenemos dentro de la escuela. Luego tenemos otro insumo que nos va a ayudar para poder identificar el problema, son los temas de investigación. Aquí sí me voy a detener, voy a saltarme al último. El diálogo consensuado para la identificación del problema, es decir, en conjunto determinamos, ¿no?, con los demás maestros cuáles son las realidades que estamos encontrando y de ahí surge la iniciativa de hacer una propuesta para poder atender esa necesidad. Y decía el tercero, ¿por qué razón? Uno de los puntos importantes de los cuales me voy a poder agenciar para tener claro mi diagnóstico y elaborar mi proyecto es los temas de investigación de los docentes sobre sus escuelas. La mayoría ha hecho maestrías o está haciendo su maestría o está pensando hacer la maestría. Y muchos de los trabajos de investigación los hacen sobre sus escuelas. Yo les comparto la experiencia. Mi escuela tiene la mayoría de maestros con su nivel de maestría. Perfecto. Y todos han optado al grado haciendo su tesis sobre la escuela. Es decir, han hecho trabajos de investigación sobre la escuela. Por ejemplo, mejora de la calidad del servicio educativo de la institución educativa tal. Es el colegio donde están. Mejora de los aprendizajes de los estudiantes de primer año de la institución educativa tal. Mejora en la gestión del colegio. Entonces hay como 50 estudios sobre el colegio. Y se supone que ahí tenemos diagnósticos porque para ellos elaborar estos trabajos de investigación, sus tesis, han hecho sus fichas, han hecho sus test, han hecho sus encuestas. Entonces, todo ello nos va a ayudar. Y los que han hecho trabajos de investigación en la escuela, con mayor razón nos los jalamos para el proyecto. Porque son ellos los que han estudiado, los que han analizado, los que han encuestado, los que han hecho sus estadísticas de sus tesis en la escuela. Y la mayoría siempre lo hace en el colegio donde trabaja, porque es más viable, es mucho más rápido poder aplicar todo. Y entonces hay muchas escuelas donde están los colegas que han desarrollado sus tesis dentro del mismo colegio. Entonces ellos tienen mucho material que aportar. Ellos conocen al revés y al derecho las necesidades,
los problemas que hay en la escuela porque han hecho todo un diagnóstico ya más profundo. Entonces son los llamados. Entonces aquí una llamada a todos los colegas que han hecho sus trabajos de investigación sobre sus escuelas. Y ahí van muchos, muchos, muchos. Entonces, todo ello me suma para poder determinar mi primer momento y ver cuál es mi problema. Y ese problema, pues obviamente tiene que ser objetivo, que lo pueda atender y una necesidad que yo pueda, eh, digamos, atenderla con la comunidad, con otros colegas que se ayuden y sumen. Bien, un momento, por favor, así. Continuamos. Tenemos también otro momento para la realización. Tenemos lo que es este segundo momento, es lo importante es qué queremos lograr. Entonces, ya tengo mi primer momento que es determinar mi problema con mi diagnóstico y ahora es qué quiero lograr. Ya sé cuál es el problema. ¿Qué quiero lograr? Es decir, definir los objetivos, definir el resultado. Eso implica que yo debo tener mi objetivo general y la definición de mis resultados. Eso es lo que yo, digamos, va a enmarcar mi proyecto. No me va a permitir que me vaya por otro lado, sino que camine a ese objetivo general. Porque a veces diseñamos proyectos y nos vamos yendo por otro lado y ya como que no apuntamos a lo que queremos lograr. Entonces es importante definir en el segundo momento esos objetivos y esos resultados con la pregunta qué queremos lograr y el objetivo es lo que me va a ayudar a que mi proyecto se encamine y no se pierda digamos, al momento que lo vaya a ejecutar. Un tercer momento para la realización es determinar las actividades, el cronograma y los responsables. Yo les mencionaba hace un momento que todo proyecto tiene una temporalidad. Hay proyectos de 4 meses, de 6 meses, proyectos que duran años, que ejecuto este año, continúa el siguiente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y nos vamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto? ¿Y cuándo? ¿Y quiénes? Entonces, eso implica que qué actividades voy a hacer para ejecutar mi proyecto, dependiendo una vez más, insisto, en la naturaleza, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actividades? ¿No? Si voy a hacer charlas, si voy a hacer campañas de sensibilización, si voy a hacer talleres, si voy a hacer grupos de trabajo, cuánto, ¿no? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi cronograma de tiempo? ¿Con quiénes van a ser los actores de mi proyecto? ¿Con quiénes voy a contar? Y en este momento, dice aquí, tenemos 3 pasos. La determinación de las actividades y las metas, el cronograma y los responsables. Si bien es cierto, el proyecto puede estar dirigido por alguien a la cabeza, siempre el proyecto es en equipo. Entonces, siempre hay responsables para determinar tal o cual actividad. Yo tengo que aprender a delegar. Si en el equipo somos 6 maestros los que estamos en este proyecto, pues cada uno de los maestros cumple un rol, realiza determinada actividad, tiene una responsabilidad. No se puede cargar en una sola persona. Siempre hay que saber delegar y eso es parte de hacer gestión. Y que el proyecto camine implica pues que todos hagan su parte. Porque imagínense si yo soy el responsable de un proyecto, yo solito. Entonces yo me encargo de todo, ellos, mis colegas, bueno, me ayudan cuando pueden, pero yo cargo sobre mi espalda. Y bueno, me pasa algo, me muero y se murió el proyecto conmigo. La idea es que el proyecto continúe y cada uno dentro del equipo pues tiene esa responsabilidad. Entonces aquí necesitamos determinar esto, ¿no? La temporalidad, cuánto tiempo va a durar, quiénes están a cargo de tal actividad, determinar responsables. Entonces, eso es muy importante para poder realizar ya el proyecto. Es como un tercer momento. Y vamos a ver algunos ejemplos. Antes de ello, en esta parte quería detenerme porque cuando nosotros elaboramos este cronograma de actividades, es muy importante que de acuerdo, insisto una vez más, a la naturaleza de mi proyecto, ese cronograma se respete. Por ejemplo, si yo tengo mi proyecto de orientación vocacional, entonces tengo, por ejemplo, un día he programado talleres, el otro día he programado una feria, el otro día voy a invitar testimonios, ¿no? He ordenado mi cronograma, en fin. Pero resulta pues que esta semana, como fue el día de la papa, entonces se cruzó con mi actividad y mi proyecto y lo suspendo.
y entonces ya lo dejé de lado. Y la siguiente semana hay otra actividad en el colegio y lo vamos dejando y lo vamos dejando. Y las actividades y el proyecto se comienza a desaparecer con el tiempo porque ya no somos constantes, porque lo que estaba programado para hoy día no lo hacemos, o la persona responsable dijo me olvidé, se me pasó y ya se pierde el interés. Entonces es importante determinar las actividades y que por cada actividad hay una meta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, si es mi biohuerto, mi proyecto de innovación, y entonces, bueno, ya nos toca pues limpiar el biohuerto, pero bueno, como hoy día tuvimos actividad, nos fuimos y el biohuerto nadie lo atendió, el siguiente día pues se va a comenzar a morir, y en fin. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, tengo que determinar mis actividades y mi cronograma, y se deben respetar cada una de estas actividades para que el proyecto no se pierda en el camino. Y obviamente cada responsable. O sea, tú te encargas de ese taller, tú vas a elaborar el proyecto, qué sé yo, de mermeladas. Tu trabajo es hacer la publicidad porque vamos a vender la siguiente semana. Pongamos que no lo hace, pues van a vender y no llega nadie. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad para poder ejecutar el proyecto. Entonces, es importante conocer el cronograma de actividades, las metas, las acciones que se van a realizar, que obviamente se han planificado. Entonces, lo que está planificado se tiene que ejecutar. Y vamos a ver algunos ejemplos de algunas experiencias de proyectos. Por ejemplo, aquí yo les comparto, es el proyecto educativo innovador integrando la inteligencia artificial en el aula. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, dice, el proyecto consiste en que los estudiantes elaboren proyectos educativos prácticos e innovadores aplicando elementos de inteligencia artificial. A través de este proyecto, los estudiantes identificarán integración de la IA en la educación, realizarán diagnósticos y establecerán objetivos para un proyecto educativo y fundamentarán teóricamente su propuesta y presentarán conclusiones y recomendaciones relevantes. Aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto educativo innovador donde la temática es integrar la inteligencia artificial en el aula, ¿no? Entonces aquí obviamente pues está un poco grande porque en el aula no especifica qué grado, ¿no? Digamos, ahí está como que lo va a hacer todo el colegio, pero siempre hay que determinar que los grupos o los proyectos sean focalizados. Si yo digo, por ejemplo, voy a hacer el proyecto sobre mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de tal colegio. Entonces implica que estoy cogiendo a todo el universo de estudiantes. Si la escuela es pequeña, obviamente es viable. Pero si es un colegio con más de 3.000 alumnos, obviamente no voy a tener la posibilidad de poder que mi proyecto sea eficiente, porque eso implica mayor cantidad de recurso humano, que mayor cantidad de maestros se comprometan y obviamente desarrollen cada una de las actividades del proyecto. Entonces yo tengo que ver, por ejemplo, la mejora de la calidad del aprendizaje en las matemáticas en estudiantes del sexto grado de primaria. Ya el universo es más pequeño. Entonces imagínense si yo lo digo, mejora la calidad de aprendizaje de las habilidades comunicativas en los estudiantes del colegio tal y tiene 3.000 alumnos. Obviamente va a exigir muchas actividades, va a exigir muchos más recursos, mucho más presupuesto y eso también se ve en el diagnóstico. Tengo que ver y medir mis fuerzas. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde los podemos atender? Y que el proyecto sea viable. Si es con demasiada cantidad, obviamente el resultado no va a ser el esperado, porque se va a ir perdiendo en el camino, no vamos a tener un objetivo claro y es muy probable que no se ejecute correctamente. Entonces, siempre la recomendación es que los proyectos sean los más focalizados posible para que podamos ver su viabilidad, para que podamos ver cómo va funcionando, para que lo podamos evaluar cada una de las etapas que hemos propuesto. Entonces aquí tenemos esta propuesta y la podemos ir ajustando. Ahora alguien me dirá, Francis, está muy bonito, pero en mi colegio no tengo luz. Obviamente es inviable el proyecto sobre educación de herramientas de inteligencia artificial si no tengo luz en el colegio o no tengo computadoras. ¿De qué IA voy a poder hablar? Exactamente. Entonces, el proyecto debe de responder a una necesidad y a una realidad. Entonces, yo no puedo mandarme a hacer un proyecto donde no cuento con los recursos y con los medios. Entonces, es importante y eso también nosotros lo tenemos claro. Por eso les mencionaba al inicio de la presentación
que la, la diversidad de nuestras escuelas en los ámbitos en los cuales nos desarrollamos es ver qué proyecto es viable dentro de estas realidades, ¿no? Recuerden que tenemos ámbito urbano, ámbito rural, andino, amazónico, somos un país diverso y con muchas necesidades también. Entonces los proyectos surgen en función a lo que tenemos y obviamente podemos atender. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos tener una idea de elaborar un proyecto, una idea de cómo poder trabajar. Y también tenemos, por ejemplo, esta experiencia de María Cornejo, que es la pionera de la inteligencia artificial en la escuela, que enseña a los niños que la tecnología no solo sirve para la guerra. O sea, digamos, a veces hablamos de que el avance tecnológico, ¿no? Hace que se desarrollen, pues, muchas armas de distinto tipo, drones, en fin. Pero en este caso la maestra quiere trabajar lo siguiente, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial en la escuela que enseña a los niños que la tecnología no solo sirve para la guerra, sino también para educar, para orientar, para poder obtener información, en fin. La profesora de Innovación Pedagógica del Colegio República de Venezuela de Arequipa lidera la integración de herramientas de inteligencia artificial en el Perú. Es decir, la maestra tiene acceso a los recursos y en función a ello, ella ha visto la necesidad de que seguro, pues en estos tiempos en que la IA está muy de moda, que la IA está avanzando mucho, que está actuando en diversos ámbitos de la vida, en la salud, en la educación, en el transporte. Entonces, ella ha visto la necesidad de poder trabajar esta temática con sus estudiantes a través de un proyecto. Vamos entonces a ir viendo, ¿no? La profesora de innovación y aquí tenemos el enlace para poder conocer las experiencias de trabajo. Voy a dejar de compartir mi pantallita y voy a poder, si alguno de ustedes, los presentes, tiene hasta esta parte alguna pregunta de lo que hemos hablado, de lo que hemos podido compartir referente a los proyectos de innovación. Si tienen alguna duda, lo que hemos conversado, alguna pregunta o alguna inquietud, tenemos este espacio antes de pasar al siguiente bloque y luego estaríamos entrando en los últimos 20 minutos a mirar las plataformas para que ya luego ustedes en la sesión 2 puedan hacer la ejecución propiamente de la plataforma. Si se las vamos a mostrar, pero ya para desarrollarlas dentro y poder elaborar las propuestas, vamos a verlas, ¿no? De todas maneras. Bien, no sé si tienen por ahí alguna consulta o alguna duda, me lo hacen llegar por el chat. Estamos en este espacio de preguntas hasta donde hemos compartido y hablado sobre los proyectos, ¿no? Este espacio en el cual buscamos orientarlos y sobre todo llevarlos a que sus iniciativas que siempre hay en la escuela puedan ustedes llevarlas al siguiente nivel, que es construir un proyecto estructurado, sistematizado, y sería bonito que después de toda esta etapa de fortalecimiento digital de este espacio formativo, ustedes puedan elaborar sus proyectos y, ¿por qué no decirlo, no? Ir a las buenas prácticas docentes. Presentando un proyecto que a lo mejor ya lo han venido haciendo, pero que ahora ya han estructurado mejor y decir, pues no, buenas prácticas docentes de la UGEL Abancay han presentado su proyecto sobre, qué sé yo, un proyecto de formativo, productivo, y que les haya ayudado a partir de este espacio a que se motiven para ello, ¿no? Entonces es importante poder conocer cada una de estas temáticas. Bien, entonces, si no hay preguntitas por ese lado, les invitaría a que si hasta aquí todo está correcto, en la parte superior del team hay una reacción y me pongan un like para darme cuenta que están ahí y todo está hasta este punto claro. A ver, en reacción y me ponen un dedito. Seguimos, Francis, me dicen ustedes por ahí. Ahí está, muy bien, gracias al maestro Iván, Joanny, de pasadita lo voy leyendo, ¿eh? Está Joanny, Iván, que nos han dicho todo ok, todo claro, prohibido dormirse. Exacto, a ver, los voy siguiendo por acá. Somos el día de hoy 66, yo los felicito, es un grupo
bastante grande, tanto que tenemos 5 pantallas, imagínense. Perfecto. Bien, entonces por ahí me van dando continuamos. Insisto y recuerdo una vez más, porque no vaya a ser alguien que diga, oye, este taller hoy día no ha sido muy tecnológico. El día de hoy tienen el tema que está dividido en 2 bloques. El uno, herramientas de gestión para proyectos uno y dos. El uno es básicamente el marco, toda la parte teórica y ver las plataformas que en la siguiente ya van a usar, digamos, de manera más práctica, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos ahí una mirada sobre qué es un proyecto. Hemos visto también algunas propuestas que hay a nivel nacional de proyectos que muchos de los maestros, digamos, se animan a lanzar. Y yo por eso los invito a ustedes a que estas experiencias que seguro y estoy convencido de que hemos trabajado en nuestras escuelas, la podamos sistematizar y podamos pues llevarlas a las buenas prácticas. Bien, entonces vamos a continuar con este punto de ver los ejemplos en los que nos habíamos quedado sobre proyectos de eh, innovación. Un momentito, ahora sí, sobre estos proyectos de innovación con inteligencia artificial. Entonces ahí teníamos esta experiencia, ¿no? En colegio, que sí existe obviamente, ¿no? Y trabaja la maestra su proyecto. Obviamente, pues si tiene todos los medios, va a trabajar sobre esa temática, dependiendo. Bien, algunos ejemplos más que podemos tener, pues podemos desarrollar proyectos de sistema de tutoría inteligente, de herramientas de evaluación adaptativa, podemos hacer chatbots, juegos basados con inteligencia artificial, de análisis de aprendizaje, diferentes propuestas. Como les decía, el diagnóstico es el que nos va a dar el marco para ver qué necesidad querramos nosotros atender. ¿Cuáles son las consideraciones para implementar los proyectos de innovación con inteligencia artificial? A ver, este punto sobre qué consideraciones debemos tener. Lo primero, las herramientas de inteligencia artificial adecuadas. Es decir, eh, nosotros debemos ubicar cuál es la mejor herramienta. Recuerden que ustedes van llevando un módulo de inteligencia artificial. Existen muchas inteligencias artificiales, unas más desarrolladas que otras. Existe en este momento una competencia muy grande porque cada inteligencia artificial de las diversas plataformas puedan brindar una información más precisa. Tenemos plataformas, por ejemplo, la que vamos a ver ahora, que es Magic School, tenemos Educatica Lab, tenemos, por ejemplo, Copilot de Microsoft, tenemos a Gemini de Google, tenemos ChatGPT y cada uno de ellos se va renovando tan rápido que hasta hace una semana teníamos una cosa en IA y ahora ya se va modernizando y el acceso al manejo de inteligencia artificial también se va, digamos, avanzando muy rápido. Por ejemplo, Copilot hizo su último cambio el 23 de abril y los que estuvieron en Copilot hasta el 21-22, pues teníamos una interfaz y más o menos ya sabíamos cómo funcionaba, pero después del 23, que fue un miércoles, si mal no recuerdo, ya Copilot había dado un gran salto. Ahí nomás también salió Google con su inteligencia artificial también renovada, salió con una nueva propuesta en Gemini, también ahí entró lo que era Google AI Studio. Entonces, el seleccionar la herramienta de inteligencia artificial adecuada implica también que no nos quedemos, siempre demos una vueltita y visitemos las inteligencias artificiales que hay, por ejemplo, DeepSeek también como una nueva propuesta en una plataforma con IA y se van renovando constantemente. Entonces hay que ubicar siempre la más adecuada, las que tenemos con las necesidades específicas de nuestros estudiantes, las que se adapten al contexto educativo. Hay plataformas de inteligencia artificial abocadas mucho más al plano educativo, ¿no? Algunas son gratuitas, otras son plataformas de paga, y también algunas tienen la mixta, es decir, tienen un lado gratuito y otro lado de complemento de paga. Entonces ahí, por ejemplo, está gratuita Eduteca Lab, que es la que vamos a ver ahora, Magic School. Está Teacher IA, que también es una plataforma que se está promoviendo mucho por las redes sociales, pero es de paga y creo que te da dos opciones de poder trabajar gratuitamente. Hay otra también, inteligencia artificial para elaborar sesiones, planes. También te da la oportunidad de hacer dos actividades y luego es de paga. Entonces uno tiene que seleccionar la IA que es más adecuada y que responda al
contexto educativo y a los objetivos. Otra cosa que debemos considerar es garantizar la privacidad de los datos. Recuerden que muchas veces en estas plataformas tenemos que ingresar datos de estudiantes, en fin, y también hay un protocolo de seguridad, ¿no? Del cuidado del menor, de información de acceso al menor. Entonces también hay que tener estas consideraciones cuando trabajemos con inteligencia artificial. Estuvo de moda, no sé si vieron estas fotografías que se transformaban en animaciones. Y recuerden ustedes que, por ejemplo, no se pueden tomar fotos a menores de edad sin los permisos de los mayores. Sin embargo, los chicos a veces se toman fotografías y las suben a la web. Y son fotografías que van a quedar en la web, no van a desaparecer. De una vez que está en la red, es muy poco probable que desaparezca. Entonces hay que cuidar mucho también esa parte, el manejo responsable de las plataformas y del Internet. Desarrollar habilidades digitales en los docentes y estudiantes. Eso implica, ustedes que están en este bloque de formación digital, están desarrollando sus habilidades digitales con este programa. Y les va a ayudar mucho a ello, por eso hacer de manera el uso racional y efectivo de las herramientas con inteligencia artificial. Y por último, fomentar la colaboración entre docentes, ¿no? y expertos con inteligencia artificial. Bien, vamos entonces ahora a poder ver cómo vamos a desarrollar la temática de las plataformas que vamos a observar. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder en este momento ver las plataformas que van a trabajar en la siguiente sesión. ¿Ok? Vamos, denme un momentito, por favor. A ver. Ahora sí. Vamos a ver acá. Les voy a compartir las dos herramientas de inteligencia artificial que van a desarrollar la siguiente sesión. Voy a abrirla un ratito. Voy a poder dejar abiertas las pantallas y poder ingresar junto con ustedes. Aquí estamos. Bien, ahora sí voy a compartir mi pantalla para poder observar aquí. Una de las plataformas que van a trabajar la próxima sesión en herramientas con IA 2 es Magic School, que es una plataforma que ayuda a los estudiantes, es decir, es una plataforma abocada al tema educativo. Vamos a desarrollar una actividad también dentro de esta plataforma para poder conocer cómo elaborar un proyecto. Para ello, vamos a tener que hacer el proceso de registro, que lo haremos en la siguiente sesión de trabajo, de tal forma que nosotros podamos tener ahí una mirada de cómo estas plataformas nos van a ayudar para poder elaborar un proyecto, poder estructurarlo y sistematizarlo. Una de ellas es Magic School y la otra herramienta que vamos a tener de guía, de soporte después de haber dado una mirada a lo que es un proyecto, tenemos lo que es Eduteca Lab. Eduteca Lab, vamos a igual enseñarles el proceso de registro y todo ello, pero esta va a ser la plataforma con la cual vamos a aplicar lo que el día de hoy hemos conversado en esta primera sesión. Y en Eduteca Lab vamos a poder encontrar en esta plataforma también dedicada al campo educativo, por ejemplo, esta parte que es de plan de clase, antes se llamaba plan de proyecto o se llamaba proyecto, pero ya conforme han ido avanzando y busca pues responder un poco más a los maestros, pero la estructura que nos brinda sobre proyectos es muy interesante. Tenemos entonces plan de clase, también nos ofrece, por ejemplo, lo que son rúbricas, cómo crear la rúbrica. También nos ofrece planificación, diagnóstico de tu institución educativa para el modelo de gestión pedagógico de TIC y planeación. Entonces nos va ofreciendo diversas opciones y son las dos plataformas que vamos a emplear la siguiente sesión de manera práctica para
que todo lo que el día de hoy hemos podido escuchar y compartir con ustedes, lo vamos a volcar a través de estas dos plataformas y por eso es muy importante que ustedes para la siguiente sesión nos brinden algunas propuestas sobre qué tipo de proyectos, qué ideas tienen y sobre esas poder elaborar el proyecto dentro de una de estas plataformas que tenemos, con las que vamos a desarrollar, tanto con Eduteca Lab como con Magic School. Entonces, la tarea que queda pendiente es que ustedes puedan brindarnos algunas ideas referentes a ver qué tipo de proyectos podríamos desarrollar. Si hay maestras, por ejemplo, en la sala que son de inicial, sobre qué más o menos podríamos trabajar con niños de inicial, con primaria, qué proyecto podíamos ayudarnos con la IA para poder desarrollar un proyecto de primaria, qué ideas ustedes tienen o qué actividades han venido realizando. Y con secundaria, bueno, dependerá del área también, ¿no? De qué proyecto pueden ustedes proponernos. Y a partir de esos insumos, poder elaborar juntos de manera ya práctica, viendo estas dos plataformas, tanto Magic School como con Eduteca Lab, que son dos plataformas que van a ser empleadas y van a poner en práctica lo que el día de hoy hemos podido compartir con ustedes referente a la temática desarrollada, ¿no? Como es lo que es herramientas para la gestión de proyectos de innovación con inteligencia artificial. Bien, entonces eso es un poquito lo que hemos podido desarrollar en esta tarde. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes siempre su participación activa, dejarles la tribuna del chat abierta por si tienen alguna consulta referente a lo que hemos desarrollado en esta tarde. Y como les mencionaba, estas dos plataformas son las que vamos a desarrollar en la parte 2 una vez que ya hemos tenido una visión, un panorama amplio de lo que es el proyecto, lo que debemos considerar y poder elaborar el plan adecuado para poder generar nuestro proyecto de innovación. Bien, entonces quedo atento si tienen alguna duda, alguna consulta referente a lo que hemos trabajado esta tarde. De igual manera, sigo colocando el link de asistencia. Recuerden también que voy a colocar en este momento la dirección del site donde ustedes van a tener acceso a cada una de las presentaciones y la grabación, obviamente, de la sesión desarrollada. Recuerden que tenemos temas sincrónicos, que son, por ejemplo, los talleres en vivo, como lo de ahora, y también tenemos talleres asincrónicos en los cuales tienen ya una presentación y un video pregrabado para poder desarrollar la temática. Bien, si alguien tuviera alguna pregunta o alguna duda, entonces, de no ser así, agradecerles a todos y cada una de ustedes el espacio brindado y estamos encontrándonos en la siguiente sesión para poner en práctica todo lo que el día de hoy hemos compartido referente a proyectos de innovación educativa. Así que ya el reto o digamos la tarea queda en traernos ideas para juntos poder construir proyectos ya utilizando las dos plataformas, Magic School y Eduteca Lab. De mi parte, muchísimas gracias por su tiempo y su atención y nos estamos reencontrando la siguiente semana. Buenas tardes.